Una sombra oscura se cierne sobre Ecuador mientras las consecuencias de un reciente incidente internacional arrojan su largo e incierto alcance. Las raíces de este drama brotan de la flagrante violación de la santidad diplomática. En suelo ecuatoriano, un grupo de policías irrumpieron en la Embajada de México en Quito, para llevar a cabo la detención del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass Espinel, acusado de delitos de corrupción y refugiado en la Embajada de México en Quito desde el 17 de diciembre. El régimen gobernante de Ecuador está ahora atrapado en medio de enredos de escrutinio internacional. México, una víctima territorial que sufre la infracción de la inmunidad de la embajada, ha lanzado el desafío con procedimientos legales contra Ecuador. Ecuador se encuentra bajo la dura luz de la justicia universal y el escrutinio. La mano dura de la comunidad internacional se aferra a la democracia en desarrollo de Ecuador y su alboroto refleja la protesta pública dentro del propio Ecuador. Las organizaciones locales de la sociedad civil, los partidos políticos, las instituciones académicas y los individuos están combinando fuerzas. Sus diversas voces buscan resonancia con un llamado universal a la justicia, la rendición de cuentas y la defensa intransigente de las normas diplomáticas. Los resonantes ecos de este incidente han catapultado a la encarnación política de Correa, el correísmo, al bullicioso centro del escenario de la política ecuatoriana. Estas fuerzas, que recuerdan a poderosos polos magnetizados, están tirando enérgicamente de la trayectoria de estabilidad política y desarrollo de Ecuador. En medio de la tensión de las presiones internacionales y los ecos reverberantes de las acciones populares locales, el próximo plebiscito del 21 de septiembre será un punto de inflexión para el país. El plebiscito da lugar a una ambiciosa constelación de consultas que examinan cuestiones enormemente relevantes relativas al futuro político de Ecuador, incluido el dragado de las turbias aguas del Poder Judicial, la gestión de los recursos naturales y la lucha por una mayor participación cívica. A medida que el plebiscito se acerca cada vez más, hilos de intriga azul, blanco y rojo se entrelazan con el destino del modelo de gobernanza, el panorama de derechos humanos y la economía de Ecuador, divididos por el incidente en la Embajada de México. La irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México desató la aparentemente imparable propagación de consecuencias, con relaciones diplomáticas globales trastornadas, efectos palpables surgiendo dentro de Ecuador y otras variables experimentando cambios sutiles pero profundos. Las esferas micro y macrocósmicas del intrincado tapiz sociopolítico de Ecuador están ahora impredeciblemente aliadas. Con las considerables deudas de Ecuador con prestamistas externos, el impacto de las consecuencias diplomáticas se traduce en términos financieros prácticos. Las tensiones políticas podrían estrechar los vínculos ya anudados entre acreedores y prestatarios, afectando el camino de Ecuador hacia la estabilidad económica. Esto, a su vez, retroalimenta el contexto político y social, contribuyendo a la formación de un ciclo problemático. El incidente diplomático nos obliga a ver patrones de cambio político a corto y largo plazo dentro de Ecuador. El endurecimiento de los vínculos internacionales que reemplazan el discurso relativamente distante durante la última década indica posibles alteraciones con respecto a los alineadores no estelares de la práctica de política exterior de Ecuador. ¿El incidente conducirá a un reposicionamiento de Ecuador en el ámbito internacional? Los impactos inmediatos del incidente aún se están revelando. Dentro de Ecuador, el marcado levantamiento de la discordia interna muestra a un país tambaleándose al borde de la desestabilización política. Sin embargo, en medio de esta incertidumbre, la prensa persiste en resaltar destellos de esperanza. Las implicaciones se filtran más allá de los confines de la lucha entre Ecuador y México, repercute en el núcleo mismo de la política internacional. La norma diplomática de inviolabilidad de las embajadas es una convención en juego, y el incidente es un argumento enconado que pone de relieve la batalla entre las normas internacionales sagradas e intocables y la búsqueda de derechos soberanos, por muy impedimentos que puedan parecer. El incidente de la Embajada de México ha galvanizado alianzas inesperadas dentro de Ecuador, subrayando la magnitud del evento. Las respuestas a la irrupción de Quito van desde expresiones de solidaridad y condena compartida hasta un llamado concertado a la defensa del Estado de Derecho. A pesar de las diferentes posturas, el evento ha despertado un denominador común, la mayor comprensión sobre la importancia crítica de una red sólida de relaciones internacionales, fundada en el respeto mutuo y el entendimiento compartido. El viaje de Ecuador desde la erupción de la Embajada de México hasta el presente está plagado de capas de complejidad y narrativas entrelazadas.
La historia de la discordia se entrelaza en las batallas legales internacionales de Ecuador, la elisión del espectro político local y el potencial catalizador del próximo plebiscito, atravesado por el sorprendente tapiz de las evoluciones cívicas y sociales del país. El incidente y sus profundas consecuencias han puesto de relieve la inexorable interacción entre la acción internacional y la reacción interna. Esta dialéctica global-local enfatiza cómo un acto diplomático singular que involucre a dos países puede provocar una multitud de respuestas y generar resultados impredecibles. La situación en la que se encuentra ahora Ecuador encarna lo mejor y lo peor de las relaciones interestatales. De la adversidad más tensa surge la mayor oportunidad. Las implicaciones a largo plazo tienen el poder de redefinir las relaciones de Ecuador, tanto con México como a nivel mundial. Pero la reacción inmediata sirve para intensificar las divisiones existentes, complicando aún más el panorama interno del país. Una vez que el tumulto se calme y los ecos de la violación de la embajada comiencen a desvanecerse, la pregunta que persistirá es, ¿cómo se ubicará Ecuador a caballo entre el precario terreno de la diplomacia internacional y la política interna? ¿Los vínculos que unen al país externamente le permitirán tejer un camino internamente? Los hilos vinculantes de las normas diplomáticas, el derecho internacional, la soberanía y la incesante progresión de la política internacional y local se entrelazan para crear un nudo gordiano. En el corazón de este nudo está erigida la cuestión no solo de cómo Ecuador intentará navegar por las aguas inciertas de su futuro, la irrupción posterior a la embajada, sino también el espectro de si podrá hacerlo. A raíz de las maniobras en la Embajada de México, se fija el plato de las relaciones diplomáticas de Ecuador. Pero es un banquete doloroso, repleto de las duras consecuencias de la contienda internacional. Desde el precipicio de tensos vínculos con México hasta la encrucijada de alianzas perdidas y ganadas, la terrible experiencia de Ecuador es más clara. A cada paso y tropiezo, la pregunta candente sigue siendo, ¿y ahora qué pasa con Ecuador? La narrativa de Ecuador y su situación diplomática no es una burbuja aislada en el terreno de las relaciones internacionales. Más bien, es una escena pertinente que se desarrolla en el gran escenario geopolítico, dentro del vasto teatro que es el escenario de la política internacional. A medida que el conflicto hierve a fuego lento, está claro que la resolución que busca Ecuador puede no ser tan sencilla como los acuerdos de paz o los paquetes de compensación. La violación de la Embajada de México, que ocurre en medio de una consolidación del gobierno político, ha empujado a Ecuador al centro del escrutinio internacional. La fricción resultante un campo de batalla incipiente donde las fuerzas legales, políticas y sociales se cruzan y chocan ilustra el peligro de violaciones diplomáticas. En consecuencia, lo ocurrido en la Embajada de México en Quito no es simplemente una objeción diplomática. Es la encrucijada donde se encuentran la política, la gobernanza, los derechos humanos y el estatus internacional ecuatorianos. El incidente rápidamente se convirtió en un símbolo y punto focal del turbulento presente y futuro consecuente de Ecuador. La exploración no termina con Ecuador. Este incidente dice mucho sobre la relevancia de las relaciones internacionales en el orden global contemporáneo. A medida que los Estados-nación enfrentan los desafíos del siglo XXI, la red de relaciones diplomáticas ha adquirido mayor complejidad e importancia. Incidentes como los de la Embajada de México brindan una visión crítica del estado en constante evolución de la política internacional, y el papel que desempeñan en ella las naciones individuales y sus líderes. A lo largo de la historia, la etapa de la política internacional ha sido testigo de una serie de escándalos y controversias. Estos han sacudido el firmamento del orden mundial, redefiniendo los límites de la conducta y el discurso diplomáticos. El incidente ocurrido en la Embajada de México en Quito, aunque lamentable, es otro capítulo de esta saga en curso. Una saga que subraya el delicado equilibrio entre las normas globales y la soberanía nacional, y el constante tira y afloja que caracteriza la naturaleza de las relaciones internacionales. ¿Por qué seguimos hablando de este evento? Bueno, porque sus consecuencias ahora es que empiezan, dando forma a la sociedad ecuatoriana, sus relaciones con el mundo y el discurso más amplio del conflicto y la resolución internacional. Estos ecos no se han desvanecido y es poco probable que lo hagan en un futuro próximo. En cambio, solo harán más ruido, trayendo consigo toda la incertidumbre y ansiedad que conlleva un incidente diplomático de tal magnitud. A medida que la instancia se desvanece en la memoria, una cosa es segura, su mirada global no parpadea. Esperando, observando, escudriñando la respuesta de la nación. El mundo escucha la resonancia del caso y determina cómo Ecuador, en su tumba independiente, puede potencialmente defender el decoro internacional, reparar las relaciones diplomáticas y restaurar la justicia en su territorio. A partir de los ecos de la violación y del panorama cambiante de la política nacional e internacional, se presenta una verdad inminente.
La tensión diplomática derivada del incidente y sus consecuencias ha expuesto una coyuntura crítica en el viaje de Ecuador como nación. Independientemente del resultado, brutal o bálsamo, el debate de costos y consecuencias, de justicia y diplomacia confusa, rodeará y atrapará el curso del futuro de Ecuador. La nación se encuentra en una encrucijada. Con un presidente como lo es Daniel Noboa, quien en una reciente entrevista afirmó que no se arrepiente del accionar que tuvo su gobierno en la irrupción de la embajada y reiteró que desea conciliar con el presidente de México Manuel López Obrador, pero que definitivamente su gobierno actuó bajo argumentos legales. El incidente de la Embajada de México no es un punto singular en la historia de Ecuador, sino más bien una grieta en la superficie de un país que busca transformación, y el cual se encuentra sumergido en una crisis de inseguridad, gracias a las más de 22 bandas criminales que están en disputa de territorio. Por otro lado, México rompió inmediatamente relaciones diplomáticas y se dispone a emprender acciones legales en contra de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia, así como denunciarlo ante las Naciones Unidas. Dentro del mismo estado empezó el rechazo del correísmo y sus aliados, quienes tienen más representación en la Asamblea que incluso el presidente Noboa, desatando un panorama nada alentador, que podría formar una nueva polarización, que acabe con la intención de ser reelegido en las elecciones del 2025. La cita de Ecuador con el destino está lejos de terminar. El incidente en la Embajada de México, las consecuencias diplomáticas, los temblores políticos y las réplicas sociales sugieren un país en una encrucijada histórica. Ahora solo queda esperar la postura de la Corte Internacional de Justicia, quien anunció que las fechas donde escuchará los argumentos de México y Ecuador son el 30 de abril y el 1 de mayo. ¿Fue una decisión acertada por Noboa y su gobierno o estamos ante un claro asalto al derecho internacional? Transurfing Project se despide.